Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí frente a ustedes una vez más a través de tu canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermanas. Muchas gracias por todos sus comentarios, sus mensajes, por suscribirse, por compartir, por darme ánimos, por sugerirme uno y otro tema, o también me hacen llegar sus preguntas. Son temas que voy a ir hablando, investigando. Son tantas cosas en realidad que se puede compartir, pero también necesito tiempo para poder organizarlo, también como el tema de la nueva constituyente, de poder darles los alcances y también la manera de poder canalizar las firmas que tanto se necesitan en estos días. Realmente el pueblo salva el pueblo, y en ese sentido tendremos que impulsar esos 3 millones de firmas hasta que pueda ser una realidad y el presidente y el Partido Perú Libre tengan pues ese respaldo popular contundente que lo impulse, ¿no? a poder dar un paso tan firme que choque directamente con los poderes fácticos, que es una cosa muy difícil porque ellos, como han visto, manejan al poder financiero, es el mismo poder económico financiero y sus operadores, ¿no? Empezando de Julio Velarde, que solamente es un mesonero, un sirviente de ellos, ¿no? Pero el poder financiero, ellos pueden subir y bajar el dólar, subir los precios de los alimentos, y no, o sea, ellos tienen ese poder y es un poder tremendo, además del pánico que originan los medios. Ellos mismos dicen, no, ¿qué está pasando? El presidente ha hablado de nacionalización, ahora con eso están, como dijo Batres, ¿no? Están jodiendo al Perú, ese hay que vacarlo, ese comunista hay que vacarlo, haciendo sedición. Esta sedición ya cae hasta en lo delictivo, impunemente. ¿Cómo es este señor que no tiene, por lo que yo lo he escuchado decir hoy día, que yo nunca lo veo, pero dijo así, hay que vacar a este comunista, a este pata comunista que jode el Perú, ¿no? Que está jodiendo el Perú con las estupideces que lanza, de estatización, y bueno, pues esta gente se cree con mucho derecho, creen que están en su corral. Yo no sé, verdaderamente es indignante toda esta mafia y sus protozoarios, sus parásitos que están en todas partes y se creen pues mariposas, no sé, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, es realmente indignante cómo el golpismo actúa, ¿no? Cómo coacciona, cómo chantajea, amedrenta, ¿no? Los medios de comunicación, los operadores, salen todos los opinólogos, los exministros de Economía, qué barbaridad, nacionalización, horror, ¿no? Horror. Y cuando se trata de la recuperación de nuestros recursos naturales, que el gas sea para nosotros y se negocie en condiciones justas, y si no quieren, pues, recuperar el gas, ¿no? Nacionalizarlo, que lo administre el Estado. Y en ese sentido, pues, el presidente ha dicho algo muy importante, hermanos, que yo parto de esta premisa. Nuestro ex premier Guido Bellido dijo claramente, mientras no haya una nueva constitución, una asamblea constituyente, que es el marco legal, cualquier presidente que pase estará atados de pies y manos, porque estos poderes fácticos coaccionan. Estamos viendo cómo hacen con el dólar, como todos los operadores se mueven inmediatamente, basta que dijo nacionalización del gas, coaccionan, chantajean, presionan, controlan, ¿no? En el caso de Betsy Chávez dijo, la derecha amedrentar, ¿sí? Son matones que tienen todo el poder, tienen el poder del dinero, hermanos y hermanas, tienen millones, todos los millones que vienen robando y siguen robando a nuestro país, porque ese es un enriquecimiento ilícito a través de estos contratos leyes. La delincuencia que hacen, el saqueo que hacen, está amparado por la Constitución del 93, por esa Constitución vendepatria, entreguista. Y entonces ellos se sienten con derecho que el Perú es suyo por esa Constitución. Entonces esa es la base, que hay que romper eso. Mientras eso pase, ellos van a tener todo el poder de subir las cosas, los productos de primera necesidad,
de subirle el dólar y nada, imagínense el caos que se origina cuando la gente ya no puede comprar nada, y ellos sí lo pueden hacer, ¿no? El pan puede subir al 3, 4, 5 veces más hasta provocar un caos y quebrar un gobierno. Por supuesto que lo pueden hacer, lo hicieron con Salvador Allende, ya también los poderes fácticos en Chile, y cuando no pudieron ya con ese pánico, ni esa guerra económica que empezó así a subir, ellos lo hicieron. Entonces mandaron a Pinochet para que haga un golpe militar y masacre ahí a todos los seguidores del gobierno de Allende, que también lo asesinaron. ¿Se dan cuenta? O sea, hay antecedentes, ellos utilizan su poder, son el poder económico, que aparte están apoyados por el poder mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, porque esa Constitución del 93, hermanos y hermanas, se basa en las cláusulas del Consenso de Washington, que es la base del modelo neoliberal, donde la inversión privada es sacrosanta, es la que hay que poner en un pedestal y adorar, ¿sí? Y el Estado se reduce a su mínima expresión. Entonces, en esta situación los monopolios se apoderan de todo, y todo lo que vivimos acá, se da todo esto, pero nace de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fujimori fue un operador de ellos, y ellos siguen interesados que nada cambie. Entonces ellos, acá los poderes fácticos nacionales no solamente tienen la ayuda internacional, por ejemplo, de estos que miden el riesgo, ¿no? El rate, hay un ranking, ¿no? Y que dice que ahora estamos bajando el ranking para los préstamos y todo esto, y ¡ay, qué horror! Estamos bajando en el ranking de estas, son como unas encuestadoras que dicen si la popularidad de un presidente sube o baja. Es decir, el mismo chantaje lo hacen estas instituciones, ¿no? Que también tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Y todo esto es un chantaje. Entonces, es mucho el poder, hermanos y hermanas. Es bastante. Y cuando suben los productos de primera necesidad, ¿a quién castigan? Al pueblo que menos tiene. Que ya después, que si compraban 10 panes, van a tener que comprar 5 panes. Y por ahí es donde presionan y coaccionan a cualquier gobierno. Mírense, dense cuenta ahorita lo que está pasando. Sube el dólar inmediatamente que habló el presidente de recuperar las riquezas. Y miren cómo habla la vaca sagrada del BCR, ¿no? Julio Velarde, que los poderes fácticos lo han impuesto ahí. Todo tipo de poderes fácticos. Los financiados, ¿no? Por las transnacionales, la oligarquía acá, la gente rica acá, los empresarios, esos como son de la Sociedad Nacional de Industrias o de la CONFIEP, toda esa gente, o también las transnacionales, o sea, todos ellos se unen, ¿no? Y ante todo esto, ¿qué ha dicho nuestro presidente Castillo cuando le han preguntado? Porque en Tacna estuvo, y casi cuando estaba subiendo un carro, un joven de Tacna escuchó una voz, un periodista seguramente de ahí de la provincia, ¿no? Perdón, de la región, Tacna, ¿no? Dijo, presidente, ¿qué piensa sobre el clamor del pueblo, sobre el que el pueblo dice cierra el Congreso? ¿Qué piensa de eso? Y rápidamente contestó y dijo, es una facultad del mismo pueblo, el mismo pueblo puede cerrar el Congreso. Es una facultad del pueblo. Es que claro, hermanos, si nos multiplicáramos, si fuéramos más, porque ¿qué vale si vamos 1,000, 1,500, 2,000 o 3,000? Que esa vez que estuvimos ahí frente al Congreso, éramos unos cientos de acá y otro grupo que vino de allá. Cuando intentamos llenar la bancada y estar en el centro y agruparnos, pues al final nos sacaron con rochabuses, ¿no? Entonces, no se atreverían si fuéramos miles allí, miles, que invadamos toda esa zona. No valdría cualquier cerco cerrado que ponen allí para que no ingresen no ingresemos, porque eso habían puesto por diferentes partes una barrera, ¿no? De contención para que la gente no se aglutine más, no se junte. Pero igual, si fuéramos muchos gritando cerrar el Congreso, encerrar el Congreso, entonces eso es otro poder, se dan cuenta, es el soberano que demuestra su potencia, su poder, y ese poder no lo estamos demostrando en las calles.
El presidente dice sí, es una facultad del mismo pueblo, y claro que sí. Y además está la facultad de juntar estos 3 millones de firmas para la nueva constituyente. Ahí también está el poder del pueblo para organizarse, y en ese sentido también, como les digo, yo me voy a abocar para tener todas las informaciones, pero lo que quisiera es decirles exactamente en cada lugar del Perú dónde pueden llevar las firmas, de dónde pueden imprimir, ¿no? O imprimir, claro, los planillones, qué es lo que tienen que hacer, y que en cada localidad debe haber un mapa de todos los lugares a donde se pueden llevar las firmas para que sean canalizadas. Tenemos que organizarnos mejor de lo que estamos haciendo, y todos tenemos el deber de contribuir en eso. Cuando tenga toda esa información la voy a compartir con otros youtubers también para que informen y todos nos unamos en torno a la nueva constitución. Esa es la base. Con un pueblo en las calles organizado, con una nueva constitución, con los 3 millones de firmas, impulsando eso, entonces les damos impulso al gobierno. Este es un mensaje claro, ¿no? Y lo dijo, y sabiendo muy bien que el presidente sabe que cualquier cosa que diga una palabra inmediatamente lo van a replicar, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Y vi que el señor inefable, ¿no? Indescriptible, Ortiz, desde la clandestinidad, decía, ¿no? Pasó justo ese pedacito del video donde el presidente dice, esa es una facultad del pueblo, cerrar el Congreso. Y pues lo han criticado, que no, ¿cómo va a decir eso? Eso es, ahí muestra su autoritarismo, es un comunista, es un tal por cual, autoritario, sí, ellos tienen un plan allí. Él lo que pasa es que ahora sabe que no puede sacarse realmente la careta de comunista que es, pero lo va a hacer más adelante, quieren esos millones de firmas, quieren esos millones, esos mismos, la derecha bruta y achorada teme que se consiga esa cantidad de firmas y que ahí el presidente va a tomar otra actitud y, como se dice, va a ser más, como ellos lo llaman, radical, en el sentido de que va a decir esto se hace así, con el Partido Perú Libre, porque esas son las promesas de campaña, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso mucho tiene que ver, y tiene razón en decir que es una facultad del mismo pueblo, porque el pueblo impulsa eso. Si el pueblo sale en masa, el presidente lo puede hacer. Acá el pueblo está gritando, cierren el Congreso, pero si estamos unos cuantos cientos que con rochabuces nos dispersan, entonces, ¿dónde está la organización del pueblo? ¿Dónde está el protagonismo del pueblo? Más allá de estar despotricando el gobierno, que si esto es un traidor, por acá, ¿qué hacemos hundiéndonos en la diatriba? ¿Sí? En estar en la ofensiva contra el propio gobierno. ¿O queremos que eso capitalice a la derecha para que después entre un gobierno fascista? Si entrara un gobierno fascista, hermanos y hermanas, ahí sí ni protestar. Porque lo que ha pasado en Chile, cuántos mutilados, y aún así lo han hecho, pero usted no sabe los caídos, los muertos, los desaparecidos, no han sido pocos, ha sido terrible. Y a los fascistas les encanta desaparecer gente y les encanta asesinar, y ellos no creen en nada, por eso son fascistas. Entonces hay que luchar dentro de las posibilidades que tenemos y rescatar lo mejor, y sobre todo solo el pueblo sale el pueblo, organizarnos como pueblo en torno a la nueva constituyente y hacer marchas cada vez más contundentes de cierre en el Congreso. Eso es importantísimo, hermanos, comenzar por ahí. Entonces ese mensaje del presidente es una facultad del pueblo mismo, es su facultad, cerrar el Congreso. Es cierto, tenemos que empoderarnos de esa verdad. Es nuestra facultad, nuestro mismo presidente lo ha dicho. Y eso es así, porque como dijo Betsy Chávez, que, bueno, al menos cuando habló con Lucar y contestó todas las preguntas por qué la nueva constituyente, lo expresó muy bien, ¿no? Desde el punto de vista legal, porque del poder constituyente emerge del pueblo, el soberano, eso es lo máximo. No hay Congreso, ni Poder Judicial, ni Fiscalía, ni ningún órgano independiente, autónomo del Estado, que esté por encima del poder popular, del poder soberano, del pueblo. Él es el titular del poder constituyente. ¿Se dan cuenta el poder que tenemos? Y no lo sabemos, pero solo cuando nos unimos podemos demostrar ese poder. Si saldríamos en masa, estos sinvergüenzas, estos saqueadores,
todos estos que han vivido de este sistema corrupto, constitucionalizado, en una constitución institucionalizado, no tendrían tanta desfachatez para tratar al presidente peor que un pusilánime, porque dijo que nacionalizar nuestro recurso del gas, lo tratan como diciendo, ¿qué está diciendo esta bestia? Así, de una manera no tan prepotente, porque se han hecho dueños de nuestro país gracias a este nipón, porque él no sirve ni vende patria, porque qué patria, cree que alguna vez toma al Perú como su patria, como su hija tampoco, ¿no? Porque ni de Japón, por eso no tienen patria, eso es lo único que piensan en sus bolsillos, ¿no? Y cómo llenarse dinero y ver el dinero, y tanto dinero que los latrocinios que han hecho y no han devuelto nada al Estado. Pero usted ve toda la familia Fujimori, cuánto dinero, qué vida que tienen, qué patrimonio entre comillas, ¿no? De todo lo que han robado. Y bueno, pues respecto al tema, ¿no?, de contexto sobre lo que ha hecho el presidente de nacionalizar el gas, y ahora nos dicen, ¿no?, de que la facultad del mismo pueblo es cerrar el Congreso, está en nuestro poder. Bueno, en torno a esto ha habido reacciones, ¿no? Siguen habiendo reacciones con esto de la nacionalización del gas. Y el ministro, me pareció interesante cuando he escuchado al ministro Ceballos, que dentro de lo que él, bueno, está haciendo, ¿no?, su trabajo, pues no ha dicho de ninguna manera, no, ¿cómo va a decir eso? No, para nada. Al contrario, ha declarado, ha dicho, vamos a respetar los intereses nacionales, porque ¿cuáles son los intereses nacionales? Que las riquezas pues tengamos los mayores beneficios, ¿no? Se supone que si uno hace un contrato y tú eres el dueño del recurso natural, debes de tener, como en Bolivia, ¿no?, la mayor cantidad de ingresos, de beneficios, es para el que tiene la riqueza, para la nación, para el Estado, y un porcentaje se lleva a la empresa como ganancia. Eso se supone que es lo lógico, no al revés, como ocurre acá o como ocurría en Bolivia, pero ahora ya no. Y de eso les voy a hacer un informe. Allá era así, igual que acá. No, ¿cómo va a ser eso? Lo mismo, se van a ir las inversiones. Ahí están. Es un país más próspero que el nuestro. Y después se los voy a demostrar. Les voy a demostrar lo que digo. Muchos han demonizado también al caso Bolivia, y no es así. No es nada de eso. Y entonces él dijo, ¿no?, el ministro de Salud, vamos a respetar los intereses nacionales. Eso está primero. ¿Y cuál es el interés nacional? Pues que el recurso sirva para el pueblo y no para unos pocos. Y dijo, no hay presiones que valgan. No hay presiones que valgan. O sea, ¿a qué se refiere? Las presiones de los poderes fácticos, porque dice claramente, esos son, pues, el poder financiero, sube el dólar, esa es una presión, ya subió el dólar, van a subir las cosas, los más necesitados, los más pobres van a sufrir. ¿Cómo les interesa, no?, a esas papagayas que están en los medios de comunicación decir, pero todo esto que hace el presidente Castillo, habla de nacionalización, y lo primero que ocurre es sube el dólar, y esto perjudica a los más necesitados, los que más sufren en el Perú? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo se preocupan por los que más sufren en el Perú, por los que no tienen que comer? Dice que el profesor Castillo los afecta más a ellos, ¿no? Pero qué caraduras, ¿no? Qué sinvergüenzas. Y dice, no hay presiones que valgan, dice el ministro Ceballos. Lo que haya que renegociar, se renegociará. Es un convencido de que hay que renegociar en beneficio, como lo había planteado el ex premier Bellido, en ese sentido, del canon, del dinero que entra por nuestros recursos. No hay empresas que tengan un candado. No hay aquí una Plus Petro que tiene un candado. No puede ser que tenga un candado y diga, no se renueva, se queda tal cual. Y bueno, tenemos que quedarnos de brazos cruzados y seguir que sigan saqueando el Perú cuando esos contratos lo han hecho en condiciones totalmente corruptas. No hay empresas que tengan un candado y que no se puede conversar con ellas las mejores condiciones que nos sirvan como país. Claro, donde se negocien las mejores condiciones, no como es ahora, que nos beneficien como país, porque tú sabes la cantidad de millones que estamos perdiendo todos los meses por este saqueo constitucionalizado. Y sí, o sea, ha dicho de una manera muy elegante que primero están los intereses de la nación, del pueblo, y que esas presiones que hacen, sí, como eso de que subió el dólar, ¿no?,
ya los inversionistas se van a ir, ya no van a querer invertir, y todos los pánicos, los cucos que tratan de mostrar. Lo que tiene que renegociarse se tiene que hacer para ver por sobre todo el beneficio de la nación. Claro, porque hay más afluencia de dinero, más capital, más presupuesto para salud, más presupuesto para educación. Y eso es lo que no quiere el modelo neoliberal. El consenso de Washington, una de las cláusulas dice, minimizar los presupuestos en los ministerios, o sea, en lo que son servicios públicos, educación, salud, ¿no? Minimizar los presupuestos y amparar, impulsar por sobre todo la inversión privada. Ese es el consenso de Washington, que es la base del neoliberalismo. Tiene cláusulas. Y el fujimorismo le hizo la Constitución en base a esas cláusulas. O sea, para beneficiar a los saqueadores de afuera y los de adentro, ¿no? Así están hechas las cosas, hermanos. También dijo el ministro de Salud, no hay por qué estar intranquilos. Tenemos que alentar las inversiones. Sí, claro que sí, inversiones sí, socios, ¿no? Pero haciendo respetar los intereses nacionales. Vengan las inversiones, sí, pero respetando a la nación, los intereses. Los intereses de la nación no están subordinados a los intereses de las transnacionales, por favor. Acá no es bajar la cabeza, miren que ha dicho esto también. Acá no es bajar la cabeza y no defender lo que es nuestro y defender las mejores condiciones de los contratos con empresas extranjeras. Claro, no hay que bajar la cabeza y decir, sí, ya está hecho el contrato, que sea así, que siga así, no nos vamos a meter con ustedes, señores inversionistas de Plus Petrol. No, no se trata de bajar la cabeza. Dice, y no defender lo que es nuestro. Hay que defender lo que es nuestro, porque son nuestras riquezas, lo está diciendo el ministro de Salud, son nuestras riquezas, y tenemos que ver que mejoren las condiciones de los contratos con esas empresas, que han sido hechos de una manera corrupta. Es un deber, ¿no? Mejorar esas condiciones totalmente. Y si no quieren, pues, como dijo nuestro ex premier, si no hay una negociación a favor de los intereses de la nación, entonces habrá que recuperar los recursos para administrarlos, ¿no? U otros inversionistas, pero que el Estado administre y se acaben esos contratos leoninos y vuelva a foja cero, ¿no? Pero claro que la Constitución los protege, por eso es importante que tengamos que tener una nueva constituyente para dejar en el pasado oprobioso, en el basurero de la historia esta Constitución, ¿no? Y que emerja otra que nos dé la administración de nuestras riquezas y con inversionistas que respeten a la nación, que haya leyes que protejan, ¿no?, a la población y que beneficien en que las riquezas vayan a educación, a salud, que hayan altos presupuestos. Aparte, claro, está de la gestión, que es importante, ¿no?, que se descentralice y la gestión se puede hacer de manera independiente y no como ahora que todas las llaves y los candados están en Lima. Por eso dijo Berman claramente que la descentralización era una verdadera descentralización era luchar contra la corrupción, frontalmente, porque en la centralización está realmente la corrupción. Ahí se generan todas las condiciones. Por otra parte, pues la woman del Callao, ¿no? Esta señora que ahora emerge como una gran congresista, que expresa la voz de Soto, ese señor muy intelectual, él que cogió de asesor a Chibolín. Qué vergüenza realmente, ¿no? Que realmente a veces yo digo, esta gente llega a un nivel tan bajo, ¿no? Y Alba, la congresista, la tirana de Guarmey, que yo le digo, ¿no? Esta señora que está impulsando ese proyecto laboral, ¿no?, contra los trabajadores, también visitando a Chibolín, ¿no? Son de la misma careta. Cómo les gusta la farándula para que el populorum, aquellas personas que lamentablemente siguen comiendo televisión, forraje mediático, todos los días, pues no tienen la capacidad de discernir. Es una vergüenza ver ese tipo de programas, ¿no? Pero ellos van allí, ¿no? Y esta señora Chirinos, que es pues la voz, ¿no?, la vocera de Soto, que es lo mismo que decir de la voz del fujimorismo,
porque De Soto estaba, pues, era el ministro, ¿no?, de Fujimori, muy relacionado a Fujimori y feliz con todo lo que hizo Fujimori, ¿no? De Soto es la misma cosa, solo que es versión intelectual y bueno, pues internacional, ¿no? Pero es la misma cosa, ¿no? El Fujimorismo, ¿no?, De Soto. Y bueno, pues ella, por supuesto que ha mandado un oficio, ¿no? Esta vicepresidenta realmente del Congreso, que es vergonzante, ha presentado una moción de orden del día, ¿no?, para que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, vaya pues a explicar. Ha dicho: he presentado una moción urgente para que antes de reiniciar el debate del voto de confianza, la Premier dé explicaciones por el doble discurso del presidente Pedro Castillo, por el que ha hecho un doble discurso, dice, ¿no?, que ofrece políticas de estatización en plazas y calles, generando mayor inestabilidad y crisis económica, inestabilidad. ¿Qué sabe esa señora ligada a Chimpún Callao, a toda esa mafia, y qué bien se ha librado, ¿no? Se ha librado por ahora, que no se sienta muy libre lo que puede pasar después, porque realmente esa señora no se le investiga como debe ser, pero ahí está, ¿no? Ella pide explicaciones, tiene que venir, ¿no?, la misma patrones, ¿no? Se sienten estos empleados de los poderes fácticos, estos mesoneros sirvientes, están empoderados, ¿no? Que venga a rendir explicaciones, que explique que qué se trata eso de nacionalización. ¿Qué quiere? ¿Que Vázquez se arrodille? No hemos intentado decir eso, se va a retractar, pero qué cosa, ¿no? Qué manera, ¿no? Que venga a explicar que eso solamente trae inestabilidad económica, y dice inestabilidad, ¿no? Lo que trae es un shock, una crisis de nervios a todos esos poderes fácticos que no quieren la nacionalización de los recursos del gas de camisea, ni siquiera la renegociación, ni siquiera eso quieren, tanto como la nueva constitución. La nueva constitución a ellos les parece lo más aberrante que puede haber. En su pesadilla su peor pesadilla es que le cambien la constitución del reo Fujimori, que le cambien esa constitución. Como allá en Chile, también el poder económico no quería, los poderes fácticos de allá no querían perder la constitución de Pinochet. O sea, son constituciones con sangre, son genocidas. También por ahí ha salido Carlos Anderson de Podemos Perú, ¿no? Esos que supuestamente le iban a dar su voto a Mirta Vázquez, ¿no? Ahora ya lo están dudando, ¿no? Dicen que no. La primera ministra, ha dicho él, la primera ministra estaba en el Congreso dando su discurso, mientras que al otro lado el presidente se encarga de sabotear esos esfuerzos. Declarar que vamos a nacionalizar, estatizar, cuando él mismo le había enmendado la plana a Guido Bellido. O sea, claro, en un momento, nuestro ex primer Guido Bellido, ¿se acuerdan cuando dijo que hay que nacionalizar, hay que recuperar los recursos, si en caso las negociaciones no son lo mejor para la nación? Inmediatamente presionaron al presidente Pedro Castillo de tal manera que dijo, ha sido un exabrupto, recuerdan. Ahora dicen, ahora como ya no está Bellido, él asume el papel de Bellido y dice una cosa como esa, ¿no? Porque realmente en el fondo es lo que siente, es lo que quiere, ellos son iguales, dicen, ¿no? Ellos. ¿Y qué pues si es así? Debe ser así, pensar y sentir igual, porque han estado en la misma lucha y siguen en la misma lucha. Dice por otra parte, no sé si tiene problemas de personalidad, pero tiene que darse cuenta del peso de sus palabras. Y además, eso es lo que yo les decía más antes, ¿cómo les interesa a los más pobres ahora? ¿No? Dicen, porque esas palabras que él ha dicho, ha subido el dólar y al final eso afecta a los más pobres. Tiene que pensar en los más pobres el presidente Castillo cuando habla así. Se dan cuenta cómo utilizan, cómo manipulan la verdad, ¿no? O sea, claro, los más pobres son los afectados, ¿no? Los más pobres es la manera de chantajear, ¿no? Sube el dólar, suben las cosas, pero ya sabes quiénes van a pagar, ¿no? Quiénes no van a poder comprar más panes y más alimentos. Es un chantaje, se dan cuenta. Aseveró que su bancada había acordado dar el beneficio de la duda al gabinete. ¿Ah? Había acordado ya dar el beneficio de la duda al gabinete y votar a favor del voto de confianza. Pero
que luego de las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la nacionalización, podrían retroceder en ese acuerdo y ya no votar a favor de este gabinete. Porque dicen que además no confían en eso de que ha dicho el presidente que va a respetar a la empresa. Claro, en Bolivia también Evo Morales respeta la inversión, respeta a la empresa, pero las condiciones han cambiado totalmente, ¿no? El Estado toma lo que es justo, porque es el dueño de las riquezas, ¿no? Y entonces, y eso se deriva a educación, a salud, a reforzar, para tanta cosa que se necesita presupuesto. Estamos pero totalmente atrasados, todo es un caos, los hospitales, los colegios, ya ni para qué nombraron, etcétera, largo, etcétera. Y dijo, lo que tenemos es una constitución que incorpora en su texto una serie de candados y pestillos. Es muy clara en cómo se puede dar un proceso de estatización y además señala que el mismo solo resulta en circunstancias excepcionales y a través de una ley del Congreso. Por eso es que el presidente habló de una ley en el Congreso para nacionalizar el gas. Y dice él, hacemos votos para que el Congreso actúe. Mira, están con miedo, ¿ve? Una iniciativa tan descabellada como esta de nacionalizar debe ser detenida y no refrendada como quiere el presidente de la República. El Congreso puede refrendarla o detenerla. Claro que allá la mayoría, pues, es un golpista, la mayoría, lamentablemente el pueblo en su ignorancia ha elegido a verdugos, ¿no? Que son los servidores de los poderes fácticos y no del pueblo, y en lo que conviene al pueblo, ¿no es cierto? Y entonces dicen que el Congreso debe actuar para detener esta iniciativa descabellada. Las empresas que estén afectadas pueden recurrir a mecanismos arbitrales externos como el CIADI, y claro, eso se supone que el CIADI, ¿no? Eso ya se supone porque aparte Fujimori, la Constitución Fujimorista defiende a las transnacionales, ¿no? A la disque inversión privada, donde el Perú ya ha perdido una serie de juicios y donde uno de esos fallos no sería desfavorable por el pago de un justiprecio tras la estatización de actos privados. La desconfianza que una medida así como esta pueda generar es dramática, dice él. Ningún directorio en su sano juicio procederá a invertir. No van a invertir, se van a espantar. Entonces, ¿qué de todos los inversionistas que hay en Bolivia? Y allá se ha nacionalizado y se ha hecho otro tipo de... Los contratos leoninos han quedado atrás en el pasado, Bolivia, porque también hubo gobiernos corruptos, todo lo mismo que nosotros, es la misma realidad. Y después, bueno, ahora es otra situación, ¿no? Y los inversionistas no se han ido, ahí tienen litio, tienen un montón de riquezas también, no tanto como acá en el Perú. Imagínense cómo sería con nosotros si recuperáramos nuestras riquezas. Y dice él, ¿no? Termina diciendo, el anuncio presidencial es un disparo a los pies, se dan cuenta, un disparo a los pies, qué terrible. Qué terrible, ese Carlos Anderson, ¿no? De Podemos Perú. O sea, en conclusión, ya no va a votar, dicen que ya el voto de confianza ya no lo darían. ¿Se dan cuenta? Por otra parte, hay una congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luques, sí, que ha dicho, no hay ninguna inestabilidad con la propuesta de nacionalizar el gas. Creo que el presidente Pedro Castillo se reafirma en la orientación que él planteó en su campaña, porque fue una promesa de campaña, que es como poner a disposición los recursos naturales en beneficio de la población. Bueno, si hay congresistas que más allá de los caviares que se benefician de las ONGs, porque ahí viene el problema cuando las ONGs meten mucho dinero, pero hay congresistas que se suman y aprueban, y están dispuestos el Congreso a impulsar una ley para la recuperación del gas de Camisea, pues bienvenido, ¿no? Claro que se supone que es una minoría, así como también Perú Libre, que han dicho sí, Tello, el congresista Tello ha dicho sí, se podría canalizar lo que ha dicho el presidente y lógicamente tendríamos que impulsar una ley para la recuperación del gas, ¿no? Claro, les ha parecido bien. Y así es como debe ser, es una promesa de campaña, no hay nada descabellado en esto, es algo natural. Es increíble cómo lo ponen, ¿no? Como si fuera lo peor, ¿no? Cómo es el chantaje, también es una guerra psicológica, ¿no? Increíble. Y hay gente que se lo cree, hay unos que me comentan y dicen, no, pero eso es irresponsable, no sé, la cantidad de millones que vamos a tener que pagar si intentan nacionalizar, ¿no? Por la indemnización que hay que pagar a estas empresas.
Pero ¿y qué de los millones y millones que estamos perdiendo cada mes? ¿Desde hace cuánto tiempo nos están saqueando? ¿Cuánto mineral se va sin valor agregado y encima con estos contratos leoninos? ¿Cuánto perdemos? ¿Cuántos impuestos no se pagan, no se cobran? Eso es mucho más. Pero la gente tiene la idea de que no, va a ser peor perder tantos millones, dicen, ¿no? Si hay una indemnización a las empresas por nacionalización. Bueno, y todos los medios han seguido cacareando, ¿no? Como Rosa María Palacios, pues esta señora, ¿no? Que tiene su esposo que es un abogado de Plus Petrol, ¿no? Ahora está preocupada porque su esposo es abogado de un estudio que tiene como cliente a Plus Petrol, ¿no? ¿Y qué cosa ha dicho ella inmediatamente? Lo único que ha hecho el presidente diciendo eso de estatizar o nacionalizar es disparar el dólar. ¿Se dan cuenta? El chantaje, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos actúan igualito, ¿no? Los medios de la manipulación, el del BCR, los ex economistas, el Congreso golpista, los opinólogos, todos, ¿no? Los que forman supuestamente la opinión pública. Y bueno, pues Batters, ¿no? Que llama directamente a la vacancia. Yo no sé qué esperan para hacerle una denuncia a este señor por sedición. ¿Cómo voy a decir eso? Hay que vacar a ese pata, hay que vacarlo a ese comunista. ¿Qué es eso? Es increíble, ¿no? Ese tipo hay que ubicarlo bien. En otro país, a ver que en Estados Unidos venga alguien seguidor de Trump en un medio de comunicación y diga, hay que vacar ¿cómo se llama? Biden, hay que vacarlo ese. Olvídese, inmediatamente a la policía y de ahí directo lo meten, lo rejan. Aquí hacen lo que les da la gana realmente. ¿Qué se han creído? Esa es sedición clara y directa. Y bueno, pues el director de Correo también lo he escuchado hablar, ¿no? Y dice él, según él, ellos dicen, de que en realidad Pedro y Castillo y Cerrón siempre están unidos, que tienen fuentes, ¿sí?, que dicen que ellos están unidos siempre, coordinando, que tienen un plan conjunto con Perú Libre y todo, que están esperando que se hagan las firmas de la nueva constituyente, que consigan los 3 millones de firmas, para ahí actuar. Están esperando eso, están esperando el momento oportuno. Por eso es que el presidente Pedro Castillo no se aguanta y lanza una cosa así, porque realmente lo piensa, porque realmente lo tienen en mente. Eso dicen, ¿no? Eso dicen los medios como Correo y otros, ¿ah? Y no solamente eso, también los medios de la televisión y algunos por ahí economistas, he escuchado, ¿no?, que dicen que eso es lo que realmente quieren. Por eso es que estos poderes fácticos y sus operadores tienen miedo a las 3 millones de firmas, a la nueva constitución, porque con eso sí, el presidente podría actuar inmediatamente. Y Bermejo ha dicho, el congresista, que ya está cerca los 3 millones de firmas. O sea, tenemos que acelerar, hermanos, poner el acelerador. Esta semana, de todas maneras, entre viernes y sábado, voy a tener una serie de reuniones para tener todos los elementos, para poder la información y todo lo demás, y también la asesoría de alguien en particular, para poder también impulsar desde este espacio, ¿no? Y también ver cómo me comunico con los demás youtubers, y vamos adelante con la nueva constitución. Eso es lo que tienen miedo, ¿ve? Dicen que el presidente tiene un plan, ¿no?, con Vladimir Cerrón y todo esto, ¿no?, a partir de los 3 millones de firmas, que es el respaldo popular. Pues lo que no se ve en la calle, se puede ver en las firmas, y decir, acá están, son 3 millones de peruanos. Y Franken, bueno, hay gente que le da mucho crédito y dice, no, pero ya ha salido Franken, el ministro de Economía, a contradecir al presidente, y no, ya lo ha corregido, y no valen, lo que ha dicho el presidente no significa nada, ¿no? Por ahí también me hicieron un comentario así. Bueno, Franken, ¿qué dijo? No lo ha contradecido, ha buscado una salida más diplomática, pero al final los medios de comunicación han dicho que eso no es lo que esperaban, ¿no? Esperaban que Franken diga otra cosa, o que el presidente se corrija, ¿no? Diga, he sido un exabrupto de mi parte, ¿no? Diga, así como dijo de Guido Bellido en aquella oportunidad, ¿no? Y Franken, ¿qué ha dicho? Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos, y en particular de nuestros compatriotas del sur.
no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso, ¿no? Ha sido una salida diplomática, ¿no? Pero simplemente que no lo contradice el presidente, ¿no? La masificación del gas es para beneficio de todos los peruanos, es nuestro compromiso, y eso se llama nacionalizar, ¿sí? Claro, no le conviene tampoco contradecirlo, porque Frank sabe en el fondo cómo piensa el presidente y qué es, y que todavía no hay condiciones para que el presidente tome una decisión, aunque a Frank no le guste, pero de algún modo sigue allí y tiene su papel y tiene su rol, porque él como sea está vinculado al Fondo Monetario Internacional, pues, ¿no? Pero son cosas que en el camino pueden ir variando. A veces quisiéramos que salgan todos los caviares, que este gabinete caiga y que venga un gabinete donde recuperemos a Bellido, a Béjar y vengan otros más, ¿no? Como ellos, como Maraví. Pero, hermanos y hermanas, se trata de que nosotros también tenemos que generar las condiciones. Como pueblo, somos el poder constituyente, de nosotros emerge esa fuerza, somos el soberano, ¿se dan cuenta? Si todos los peruanos tuvieran conciencia de eso y nos uniríamos, sería otra cosa el Perú. Por otra parte, Cerrón ha dicho, ¿no? Su opinión de él desde antes, en cuanto a lo que es esto de la nacionalización, es no se puede nacionalizar lo que es propiedad del Estado peruano. O sea, ya es propiedad del Estado peruano el gas, dice él. Lo que debe plantearse es la renegociación del reparto de utilidades, lo que iba a hacer nuestro ex premier Guido Bellido, ¿no? Renegociación del reparto de utilidades al precio internacional a favor del Estado, o en su defecto, recuperar la administración soberana. Claro, si en el reparto de utilidades a precio internacional, en esa renegociación, no es favorable al pueblo peruano, como dijo Guido Bellido, entonces se nacionaliza. En otras palabras, se recupera el recurso, que es recuperar la administración totalmente soberana, ¿no? Una administración como país independiente, que no depende, y hace el trato con otros inversionistas que vienen ya en otras condiciones, como lo ha hecho Bolivia. De eso se trata, no es nada del otro mundo, y es posible, ¿no? Porque claro, nuestro ex premier Guido Bellido dijo eso, ¿no? De que ya convocó, ¿se acuerdan?, a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, y dijo, bueno, que si la renegociación en el reparto de utilidades no era a favor de la nación, entonces optaremos por la recuperación de nuestro yacimiento. Y fue terrible, ¿no?, lo que dijo. Ahora el presidente dijo algo más, estatizar, ¿no? Ya directamente, ni siquiera habló ya de la renegociación. Esto ha sido peor, ¿no? Entonces al final dicen que son de la misma, son lo mismo y van a lo mismo. Que el presidente ya poco a poco va a ir sacando lo que realmente es. Que él puede firmar una aparente hoja de ruta caviar, pero al final lo que piensa es hacer otra cosa. Que al final papelito mandan, dice, pero en este caso pues el papel se lo lleva, ¿no? El viento, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y la sociedad de hidrocarburos diciendo la expropiación de Camisea podría suponer un coste al Perú enorme de millones de dólares, 10.000 millones de dólares que tendría que pagar el Perú si se les ocurre. Es un cuco, porque ¿quiénes integran la sociedad peruana de hidrocarburos? Les voy a leer. Agrupa empresas que desarrollan actividades de explotación, transporte, comercialización y servicios de la industria del petróleo y gas. O sea, empresarios, pues, que se han llenado el bolsillo con esto, han amasado grandes fortunas y no van a perder la gallina de los huevos de oro, pues, no van a perderla. Lógicamente tienen que tratar de originar pánico, decir que se van a perder miles de millones, como una persona y una señora que me sigue y que insiste en decirme que se van a perder muchos millones de dólares, que por favor es irresponsable hablar de esas cosas, de recuperación de recursos y esto. Por favor, se supone cuántos miles de millones hemos perdido y seguimos perdiendo, no solamente con el gas, sino con todo nuestro oro, con nuestro cobre, con todas nuestras riquezas, con nuestra anchoveta, con toda nuestra riqueza ictiológica, que es maravillosa, por tener la corriente de Humboldt. Y imagínense cómo está la pesca, totalmente han arrasado con la pesca de arrastre. Es terrible lo que sucede en el Perú, ni de eso podemos, porque hay una mafia que no permite que haya verdaderamente empresarios nacionalistas,
realmente que hagan industria, que hagan empresa aquí en el Perú, con nuestros recursos naturales y a favor de la sociedad, ¿no? Como fue Banchero y al final lo eliminaron. O sea, hay una mafia en todos los sectores, hermanos y hermanas. No va a ser fácil luchar, pero necesitamos primero el marco constitucional para que nuestros líderes del pueblo se sientan empoderados, que sí, detrás de ellos existen estos millones de peruanos que nos respaldan, porque de hecho que van a querer hacer un golpe de Estado. Y tenemos que demostrar nuestro poder, hermanos. Es importantísimo lo que ha dicho el presidente con esto de que cerrar el Congreso es una facultad de nosotros, el pueblo. Somos el pueblo, hermanos míos y hermanas. Bueno, este ha sido un programa. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos mañana. Un abrazo grande, hermano y hermana. Y ya saben, empoderarnos como pueblo. Nosotros tenemos la facultad de cerrar el Congreso e impulsar una nueva constituyente, una asamblea constituyente. De eso tenemos que tomar conciencia, tomar conciencia a otros peruanos. Que más vayan concientizando. ¿Por qué? Porque se trata de dignificar la vida, dignificar la existencia de tantos seres humanos que ahora sufren miseria, falta de acceso a salud, educación, tantas cosas terribles que azotan con la miseria, la falta de agua. Son tantas cosas tristes que suceden en todo el Perú, que viven tantos hermanos. Y no es posible esto, hermanos, cuando tenemos todo el poder. La cuestión nace en la conciencia para unirnos, porque eso es muy cierto. El pueblo unido jamás vencido. Cuando un pueblo se une, no lo vence. Miren Chile, cómo era ya el neoliberalismo, había avanzado con toda su fuerza. Salían con pistola, con metralleta en mano. ¿Cuántos chicos han muerto? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos saben? Miren, si yo le digo 100 o más de 150 de personas, sobre todo jóvenes, ¿sí? Sin ojos, han quedado con un ojo y así lisiados, pero han seguido en las calles. Yo he visto cada video, he seguido diariamente todo lo que pasaba en Chile. Era admirable la valentía y con todo en contra, con un gobierno fascista que ahorita está impune, Piñera, pero ese va a tener que terminar en la cárcel, ese criminal. Ese es un criminal. Pero ahí tienen su nueva constitución. Y nosotros no vamos a tener una represión de ese calibre. La otra vez hemos ido, sí, en Rochabús, por ahí dicen que hubo una bomba lacrimógena. Yo estuve hasta las 6 de la tarde y no la vi. No, que iba bomba lacrimógena, pero igual no nos van a agarrar, nos van a sacar una pistola así, y darnos al frente del Congreso. Eso pasó en Chile. Eso pasaba en Chile, en Ecuador también ha pasado, en Colombia también. Eso no nos va a pasar. Ahora es hora de salir a las calles, de marchar. Y la nueva constitución. Eso. Ahí está nuestro poder. Así que nuestro presidente nos ha dado la consigna, duela a quien le duela. Ya sabemos quiénes están temblando, quiénes nos temen si nos unimos y nos empoderamos de eso, de nuestro poder constituyente que emana de nosotros. Es importante tomar conciencia acerca de eso. Un abrazo grande. Causachum, Perú. Causachum, nueva constituyente. Viva el Perú. Viva nuestro Perú, carajo. Como siempre recuerdo a nuestro Velasco Alvarado. Que los dejo cuando termina mi programa. Ahí aparece él con su discurso. No hay que olvidar a los que han luchado, a los verdaderos patriotas. A los verdaderos patriotas como él, que fue el único gobierno, ¿no?, que en realidad quiso dignificar y luchó por los más oprimidos. Realmente un hombre patriota, un real patriota. Lamentablemente no hemos tenido ese tipo de gobernantes. Y ahora, seguimos escribiendo la historia. Hasta mañana. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera.